Hola, buenas tardes. Estamos en unos vídeos sobre la Ley 5/1983 del Gobierno Valenciano, la Ley del Consell. Hemos visto ya el título primero y dentro del título primero hemos visto el capítulo 1, que es la elección y el estatuto personal del presidente de la Generalitat. ¿Vale? Repito, Ley del Consell, Ley del Gobierno Valenciano, título primero, capítulo primero del presidente de la Generalitat, su elección y el estatuto personal. Ahora vamos a ver el capítulo 2 de este título primero, que se llama de las atribuciones del presidente de la Generalitat. ¿Qué es lo que hace el presidente de la Generalitat? Son solamente 3 artículos, el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12, ¿vale? Pero salen bastante en los exámenes y bueno, vamos a intentar explicarlos lo más profundamente posible. Lo primero que tenéis que fijaros es en los títulos del artículo 10 y del artículo 12 de esta ley del Consell. El artículo 10 dice las atribuciones del presidente de la Generalitat como más alto representante de la Comunitat Valenciana. Pues ahí tenéis una serie de atribuciones, de funciones que tiene el presidente de la Generalitat como más alto representante de la Comunitat Valenciana. En el examen, en el enunciado lo ponen así. El enunciado pone el presidente de la Generalitat como más alto representante de la Comunidad Valenciana tiene las siguientes funciones. 2 puntos. Y hay que saberse cuáles son las funciones del presidente de la Generalitat en esta área, ¿vale? Como más alto representante. Y no hay que confundirlas con el artículo 12, que son también funciones del presidente de la Generalitat, pero relacionadas con el Consell, porque no hay que olvidar que el presidente de la Generalitat también es el presidente del Consell. Por lo tanto, tiene una serie de funciones a la hora de gestionar el gobierno valenciano. Y esas funciones están en el artículo 12 de la Ley del Consell, de la Ley del Gobierno Valenciano. En el examen lo que hacen es mezclar las funciones del artículo 10 y las del artículo 12. Entonces, repito, todas son funciones del presidente de la Generalitat, todas son verdaderas, no hay que buscar ahí la falsa, pero sí que hay que tener claro cuáles son relacionadas con el Consell y cuáles son relacionadas como más alto representante de la Comunidad Valenciana. Espero haberlo dejado claro, ¿vale? Y con ello vamos ya a explicar los artículos. El artículo 10 dice al presidente de la Generalitat como más alto representante de la Comunidad Valenciana le corresponden las siguientes funciones. Apartado A, la representación legal de la Comunidad Valenciana sin perjuicio de las facultades conferidas por las normas a otros órganos de la Generalitat. ¿Vale? Repito, apartado A, el presidente de la Generalitat tiene la función de representar legalmente a la Comunidad Valenciana. Apartado B. Mantener las relaciones con las otras instituciones del Estado, sin perjuicio de las facultades atribuidas al respecto a los consellers. ¿Vale? Apartado B, segunda función, el presidente de la Generalitat tiene que mantener relaciones con las otras instituciones del Estado, sin olvidarnos que los consellers también llevan a cabo esa función. Apartado C. Firmar los convenios y los acuerdos de cooperación con la Administración del Estado y con las demás comunidades autónomas. Es decir, que el presidente de la Generalitat es el que firma esos convenios de colaboración, ¿vale? Esos acuerdos de colaboración y de cooperación con la Administración del Estado y con el resto de comunidades autónomas. Apartado D. Nombrar los altos cargos de la Comunidad Valenciana
que las leyes determinen. Repito, nombrar los altos cargos de la Comunidad Valenciana que las leyes determinen. Esta muchas veces la han preguntado en los exámenes y lo que hacen es mezclarla con la de nombrar los altos cargos de la Administración de la Generalitat. No es lo mismo los altos cargos de la Comunidad Valenciana que los altos cargos de la Administración de la Generalitat. Los primeros, es decir, los altos cargos de la Comunidad Valenciana, que es lo que estamos viendo aquí en el artículo 10, los nombra el presidente de la Generalitat. Sin embargo, en el artículo 17 de esta ley, el Consell, en su apartado A, que ya lo veremos en otro vídeo, es precisamente el Consell el que nombra los altos cargos de la Administración de la Generalitat. Apartado E. Otra función del presidente de la Generalitat es solicitar de las Cortes Generales, previo acuerdo de les Corts, la facultad de dictar normas legislativas en materia de competencia estatal. ¿Vale? Es decir, solicitar de las Cortes Generales, de las españolas, previo acuerdo de les Corts, previo acuerdo de las Cortes Valencianas, la facultad de dictar normas legislativas en aquellas competencias que son de titularidad estatal. Apartado F. Otra función. Solicitar de la Administración del Estado, previo acuerdo del Consell, la transferencia o delegación de competencias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 60 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Vale, repito, solicitar de la Administración del Estado, previo acuerdo del Consell, previo acuerdo del Gobierno valenciano, la transferencia o la delegación de competencias previstas en los artículos 62 y 63 del Estatuto de Autonomía. Apartado G. Fomentar las peculiaridades del pueblo valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Vale? Otra función del presidente de la Generalitat, repito, fomentar todas las peculiaridades del pueblo valenciano y solicitar, intentar que se participe, ¿vale?, por parte de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social. Apartado H, otra función, designar representante de la Comunidad Valenciana en el patronato del Archivo de la Corona de Aragón. ¿Vale? Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Designar un representante de la Comunidad Valenciana en este órgano. Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Y la última función del presidente de la Generalitat, repito una vez más, como más alto representante de la Comunidad Valenciana, es representar a la Comunidad Valenciana en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. ¿Vale? Representar a la Comunidad Valenciana en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Ya sabéis que es un organismo europeo que se encarga de defender los intereses de cada una de las regiones europeas. Artículo 10. Artículo 11. Un artículo más cortito que el 10. Dice que corresponde al presidente de la Generalitat, en su condición de representante ordinario del Estado en la Comunidad Valenciana, ya lo vimos en el vídeo anterior,
corresponde al presidente de la Generalitat como representante ordinario del Estado español aquí en la Comunidad Valenciana promulgar en nombre del rey, promulgar en nombre del rey las leyes de la Generalitat. El presidente de la Generalitat es el que promulga las leyes en nombre del rey y disponer lo necesario para su publicación en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana en el plazo de 15 días desde su aprobación. Desde que se aprueban las leyes, hay un plazo de 15 días para publicarlas en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Hay que publicarlas en los dos. Y finalmente, el artículo 12, vamos con otro listado de funciones del presidente de la Generalitat, pero en este caso como presidente del Consejo, acordar. En el apartado 1 dice que el presidente de la Generalitat dirige y controla las acciones del Consejo, del Gobierno valenciano, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades de cada conseller en su gestión y a tal efecto le corresponde. ¿Vale? El presidente de la Generalitat va a dirigir y va a coordinar el gobierno valenciano, por eso es el presidente del gobierno valenciano. Entonces dirige y coordina todas y cada una de las acciones de ese gobierno. Apartado A. Establecer las directrices generales de la acción del Consejo. Establecer las directrices del gobierno valenciano. No podía ser de otra forma, ya que es el presidente de ese gobierno. Apartado B. Crear, modificar y suprimir las consellerías y las secretarías autonómicas. Puede crear las consellerías que quiera, puede modificarlas, puede suprimirlas, puede eliminarlas. ¿Vale? El presidente de la Generalitat tiene libertad para crear, para modificar y para eliminar, para suprimir las consellerías y las secretarías autonómicas que considere oportuno. Apartado C. Nombrar y separar a los vicepresidentes y a los consellers. Es el que los nombra y el que los destituye. Los nombra y los destituye. Apartado D. Convocar al Consejo. Fijar el orden del día. Presidir sus reuniones. Dirigir sus deliberaciones y levantar su sesión. Vale, un poco complicado tanto verbo, pero convoca al gobierno valenciano, lo convoca al Consejo para que se reúna, fija el orden del día, es decir, qué temas se van a tratar en esa reunión que ha convocado, preside esa reunión, dirige las deliberaciones, y cada uno de los miembros del gobierno puede expresar sus opiniones con respecto al orden del día y levanta la sesión. Es decir, ya cuando está todo aclarado y todo decidido, el presidente da por terminada, el presidente de la Generalitat da por terminada esa sesión del Consejo. Apartado E. Nombrar representantes del Consejo en las instituciones y entidades que legalmente corresponden. El que nombra, ¿vale?, a aquellos representantes del Consejo en las instituciones y en las entidades que por ley corresponden. Apartado F. Coordina el programa legislativo del Consejo. Coordinar el programa legislativo del Consejo. Apartado G es el que firma. El presidente de la Generalitat tiene la función de firmar todos los decretos del Consejo, todos los decretos del gobierno valenciano. Apartado H, coordinar la ejecución
de los acuerdos del Consejo. Y no solamente es llegar a un acuerdo, sino que luego hay que conseguir que ese acuerdo del gobierno valenciano se cumpla, se ejecute. Y para ello el presidente de la Generalitat tiene que coordinar todas las acciones necesarias para que esa ejecución de esos acuerdos que se han llegado que se han acordado se lleven a la práctica. Apartado I, resolver la sustitución de los miembros del Consejo en los casos de ausencia o enfermedad. Puede ser que algún miembro del gobierno valenciano no esté en esas reuniones por motivos de enfermedad o por cualquier otro motivo y el presidente de la Generalitat tendrá que resolver ese problema. Apartado J. Resolver los conflictos de atribuciones entre las distintas consellerías. Es algo muy habitual que algunas materias, varias consellerías consideren que son competencia suya. Entonces, el presidente de la Generalitat, cuando hay lío, cuando hay disputas, problemas entre las consellerías por asuntos de atribuciones, es decir, uno dice que es su competencia, el otro no es la mía. Entonces, en ese caso, el presidente de la Generalitat tiene que resolver esos conflictos de atribuciones entre las distintas consellerías. Apartado K, impartir instrucciones a los miembros del Consejo, dar instrucciones a los miembros del Consejo. Apartado L, previa deliberación del Consejo, plantear ante les Corts en escrito motivado la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley, conforme se establece en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, que ya vimos en el apartado del Estatuto de Autonomía y tenéis ahí bastantes vídeos ya grabados del Estatuto de Autonomía, muy interesantes, por cierto. Acordaros de lo que es la cuestión de confianza que la va a plantear el presidente de la Generalitat previa deliberación del Consejo, previa deliberación del Gobierno valenciano. Apartado M. Disolver les Corts y convocar elecciones a las mismas, previo acuerdo del Consejo. El presidente de la Generalitat es el encargado de disolver les Corts valencianes cuando termina un mandato y hay que convocar elecciones. Acordaros siempre previo acuerdo del Consejo. Apartado N. Proponer en el marco de la legislación estatal la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunidad Valenciana sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales. Fijaros, puede el presidente de la Generalitat proponer en el marco de la legislación estatal celebrar consultas populares, pero solamente en el ámbito de la Comunidad Valenciana, no en el ámbito estatal, no tendría sentido, y también sobre cuestiones de interés general a nivel valenciano o a nivel local. Y la última función del presidente de la Generalitat en relación con el gobierno valenciano, en relación con el Consejo, la O, dice ejercer cuantas otras facultades y atribuciones le correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes, así como aquellas que no vengan expresamente atribuidas a otros órganos o instituciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley. Esto en cuanto al apartado 1 de ese artículo 12. Y luego el apartado 2, que es el último apartado de este artículo 12, el artículo 12.2, dice que el presidente de la Generalitat podrá asignarse a aquellas materias que considere oportuno, pudiendo disponer de la estructura orgánica adecuada
para el desarrollo de sus funciones, de que al final tiene una libertad absoluta, total, para asignar a él mismo, para asignarse a sí mismo aquellas materias que considere oportunas, pudiendo diseñar aquella estructura orgánica necesaria, crear aquellos órganos necesarios dentro del gobierno valenciano, por supuesto, para poder desarrollar esas funciones que, digamos, ha asumido, esas materias que ha asumido. Y luego finalmente en el segundo párrafo dice que en el supuesto en que el presidente nombre vicepresidente o vicepresidentes del Consell sin consellería asignada o consellers sin cartera, estos se integrarán en la estructura de la presidencia, pudiéndole ser adscritas las secretarías autonómicas y centros directivos que se consideren oportunos para llevar a cabo sus funciones. ¿Vale? Repito, puede ser que haya un vicepresidente o varios vicepresidentes del Consell que no tengan una consellería asignada y también puede haber consellers sin cartera. Por lo tanto, estas personas que no tienen una cartera, digamos, una consellería, bajo su mando, se van a unir, se van a integrar en la estructura de la presidencia de la Generalitat para trabajar con ella codo a codo y normalmente se les ascribe, ¿vale? Se les pone en las secretarías autonómicas y en los centros directivos, ¿vale? Que se consideren oportunos para desarrollar las tareas que el presidente de la Generalitat les asigna. Bueno, con esto hemos terminado el título primero de la Ley 5/1983 del Gobierno Valenciano, Ley del Consell, título primero que en el vídeo anterior y en este vídeo hemos completado y que trata sobre el presidente de la Generalitat. Unos vídeos muy interesantes que salen muchísimo en el examen y que engloban del artículo 1, ¿vale?, al artículo 12. Bueno, pues nada más me queda que agradeceros vuestra atención, esperar que esto os sirva para mejorar la preparación de vuestra oposición a la Generalitat Valenciana o a algún ayuntamiento, alguna entidad local. Cualquier duda, cualquier consulta, pues estaré encantado de ayudaros. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Cuidaros.